importante esa parte. Es así. Miren, ayer se dio a conocer, ya en temas de actualidad, un informe del Departamento de Estado en el cual se hace una observación muy crítica de la corrupción en la República Dominicana. Dice que, entre otras cosas, limita la inversión, habla de corrupción generalizada, que incluye la justicia, todos los estamentos del Estado. Yo pienso que exageran un poco. Un poco no, para mí exageran muchísimo. Demasiado. Dice que los inversionistas se manifiestan retrasos en los pagos del gobierno, aplicación deficiente de los derechos de propiedad intelectual, obstáculos burocráticos, procesos judiciales y administrativos lentos, a veces sesgados, procedimientos atípicos en la valoración en aduanas y en la clasificación de las importaciones. Hace un resumen, ¿verdad? Habla de cómo desde el gobierno de Estados Unidos buscan, pues más bien, dice lo siguiente: históricamente, sectores en turismo, inmobiliario, telecomunicaciones, zona franca, minería y financiamiento son los principales receptores de inversión extranjera directa, y que el gobierno reconoce que el gobierno hace esfuerzo de buscar activamente inversión extranjera directa con exenciones y otros incentivos fiscales. Entonces habla de que en enero del 20 el gobierno anunció un plan especial de incentivo para promover inversiones de alta calidad en turismo e infraestructura en la región, y va haciendo un conteo de aspectos que son positivos de cara a abrir la inversión. Señala que Estados Unidos es el principal inversor en la República Dominicana. Recuerda que el DRCAF incluye protecciones para esa inversión. Y señala el impacto importante para la macroeconomía de esos flujos de capitales. Entonces, ahí viene el pero. Entonces, que los inversionistas extranjeros informan de numerosos problemas sistémicos en la República Dominicana y citan la falta de reglas claras y estandarizadas para competir y la falta de aplicación de las reglas existentes. Las quejas incluyen acusaciones de corrupción generalizada, solicitudes de sobornos, retrasos en los pagos del gobierno, aplicación deficiente de los derechos de propiedad intelectual, obstáculos burocráticos, procesos judiciales y administrativos lentos y a veces sesgados localmente, y procedimientos atípicos en la valoración en aduanas y la clasificación de las importaciones. Las débiles leyes de tenencia de tierra y las expropiaciones gubernamentales sin la debida compensación continúan siendo un problema. El público percibe que la toma de decisiones administrativas y judiciales es inconsistente, opaca y requiere demasiado tiempo. Eso, entre otras cosas. Dice que las empresas estadounidenses que operan en República Dominicana a menudo necesitan tomar amplias medidas para garantizar el cumplimiento de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. O sea, que las empresas tienen que limitarse, porque esas son leyes que le aplican a ellas, porque aquí aparentemente tienen que corromperse para poder operar. A veces el asunto del soborno viene de ambas partes. Uno que da y otro que pide. No, pero que siempre viene de ambas partes. Sí, pero que ellos, esa parte no la... No, ellos lo que señalan ahí es lo que ellos implícitamente están señalando aquí, cuando indican, ¿verdad?, tomar amplias medidas para garantizar el cumplimiento de la ley de prácticas corruptas en el extranjero, es que ellos tienen que contenerse en forma importante para evitar ellos infringir esa ley en su país. Yo pienso que lo único que ellos tienen razón ahí en la parte de la burocracia. Aquí es lento el procedimiento. Y quizá tienen razón en parte con la lentitud de la justicia. A veces eso tarda mucho un proceso. Y eso no es bueno para el inversionista que quiere dar los pasos rápidos en todo. Bueno, yo continúo, en verdad, señalando aquí algún tipo de reconocimiento al presidente Abinader. Señala que en el 20 el presidente se convirtió y al asumir el cargo con promesas audaces de frenar la corrupción. Señala que arrestó a varias personas y dice que queda por ver si se cumplirán los compromisos en que el presidente Abinader habría hecho con el combate contra la corrupción. Mire, yo no digo que aquí no hayan verdades.
Ni por el contrario, yo creo que en todos los casos que ellos señalan, aquí se producen. Yo creo que no hay ningún caso señalado aquí que no se produzca. Yo con lo que me quejo, y lo hago siempre con los Estados Unidos, es con el tema generalizado. En República Dominicana tenemos problemas, sin dudas. Somos un país todavía en vía de desarrollo, todavía construyendo institucionalidad. La corrupción continúa siendo un problema en nuestro país, no hemos superado ese mal como no lo ha superado, creo que con excepción de los países nórdicos, ningún país del mundo, y eso incluye a los Estados Unidos. Y batallamos día a día contra esos problemas, con mucha gente al servicio público, que la mayoría, no solamente ahora, desde hace años, la mayoría de la gente que está al servicio público es gente consagrada, que hace su trabajo honestamente y con transparencia. Pero siempre aparecen casos que no son así. Aparecen casos en los cuales la burocracia dificulta algunas cosas en el desarrollo de un proyecto, aparecen casos en los cuales puede aparecer un abogado tigre asociado con un empresario marrullero y un juez sinvergüenza y engañan a un inversionista con una tierra. Todo ese tipo de cosas pueden pasar. Pero decir que eso es sistémico en República Dominicana, eso no es verdad. O sea, aquí miles de millones de dólares están invertidos en empresas, por ejemplo, de turismo, que incluye inversiones inmobiliarias importantes, y están avaladas por sus títulos sin ningún inconveniente. Decir que aquí se producen expropiaciones del Estado sin su debida compensación, yo creo que eso es repetir lo que alguien le dijo sin haber hecho la más mínima investigación. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con estos funcionarios que agarran todo lo que les llega por un mail, por un chisme, por un voice, por una conversación en un restaurante, en una recepción, y sin investigar lo vierten ahí? Y hacen entonces esas mezcolanzas que terminan por no ser justas. Porque usted no ha hecho la debida diligencia para comprobar este tipo de cosas y hasta citar casos. Porque lo ideal es que usted, en lugar de hablar de forma general, cite los casos. Y como Departamento de Estado expresa una queja. Está en su derecho, porque parte de las responsabilidades que tienen las legaciones diplomáticas en los países extranjeros es proteger los intereses de esos países allí donde están representados por ellos. Entonces, es lógico que lo hagan. Lo malo es que en el camino pretendan embadurnar de estiércol la imagen de un país que no es verdad que está en estos niveles de inseguridad jurídica para la inversión. Porque no es verdad que si la República Dominicana fuera esto, no estuvieran aquí llegando miles de millones de dólares todos los años en inversión extranjera directa, buena parte de ella de los Estados Unidos. Esto es una mentira que hace daño. Y no le hace daño solamente al pasado gobierno, lo que estuvo antes, le hace daño a este también. Le hace daño a este también. Porque muchas de estas cosas son a veces tan condicionantes para los gobiernos. Tú haces lo que yo quiero, tú haces lo que yo digo, tú me complaces en estas cosas, o este tipo de asuntos te va a perseguir. Y eso, lamentablemente, no es lo que uno espera de un país al que uno considera el principal socio comercial, el principal aliado, pero lamentablemente este es el tipo de conducta que Estados Unidos ha tenido históricamente y no la va a cambiar ahora. Por eso, de ese tipo de cosas yo la veo, ¿no? La comento. Fíjense, yo comento esto porque es el primero que recuerdo en mucho tiempo que veo de inversión extranjera. Aquí realmente de derechos humanos, de tráfico de personas, ese tipo de cosas. Este afecta directamente a lo que es tan importante para nosotros, que es la imagen exterior de la República Dominicana como receptor de inversión extranjera directa. Y yo creo que ese socio y amigo de Estados Unidos no es justo con este pequeño, pobre país cuando dice este tipo de cosas de forma generalizada, en lugar de señalar puntos, porque yo creo que los avances en materia de seguridad a la inversión en el país han sido enormes en los últimos años, enormes con relación a lo que había antes, y hubiera sido mejor que reconocieran eso en lugar de intentar demeritarnos como lo están haciendo. No espere tanto, jóvenes, buenos días. Lamentablemente es así. No espere tanto. Lamentablemente. No me sorprende el informe. No me sorprende el informe porque por lo regular estos informes que se remiten periódicamente son básicamente para hacer denuncias, es decir, que... Y son repeticiones del año anterior. Bueno, en parte son repeticiones
o son reedición de información que se recogen que no necesariamente se actualiza, es cierto, Freddy, pero lo que esos informes recogen son las anomalías. Digamos que lo que nos dicen a nosotros, ustedes siempre hablan de cosas malas, lo que damos noticias, ¿verdad? Pero es que lo bueno es normal. Si es normal que el país marche bien, es normal que la gente, que las empresas crezcan, para eso se constituyen las empresas, para dar un servicio y crecer y fortalecerse en el tiempo. Es normal que el país avance, porque de eso se trata. Eso no llama mucho. Lo anormal es que ocurra lo contrario. Es normal que un perro muerda a un hombre, pero es anormal que el hombre muerda al perro, ¿verdad? Entonces estos informes recogen básicamente estas cuestiones llamativas y que son de preocupación. Yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que es malo la generalización cuando se habla de este tema, el nivel de corrupción que se le reputa a República Dominicana para la inversión extranjera. El día pasado sostuve una conversación en la que me enteré de algunas dificultades que se le presentó a un cónsul de los de ahora, de República Dominicana en el exterior, que vino con un grupo de inversionistas, y el hombre se fue avergonzado, porque inversionista norteamericano, un cónsul en los Estados Unidos, nombrado ahora, porque vivió una mala experiencia, tocó puertas en algunas instituciones. Es un caso particular, que yo creo que aquí hemos mejorado muchísimo en esa materia, pero es un caso particular que de alguna manera lo recoge, porque eso, así como me llegó a mí la información, me imagino que esos inversionistas o esos aspirantes a invertir dieron su queja, ¿verdad?, de la cosa que le ocurrió. Un cónsul designado por el gobierno, el mismo quejándose de que parece que hay estructuras todavía que están en el viejo esquema, ¿verdad?, o en el esquema de siempre. Pero eso, yo digo, es un caso particular, pueden ser los menores casos. Nosotros hemos ido fortaleciendo esto en los gobiernos que hemos tenido, incluyendo este gobierno del presidente Abinader, han puesto preocupación en ese tema. Esa es la verdad. Por eso el presidente del gobierno ha hablado de que no se va a paralizar inversión y que hay un esquema de ventanilla única en algunos casos para facilitar la permisología para algunos proyectos locales o extranjeros que tenga que ver con la instalación de negocio, inversión, para mejorar las condiciones del país, la vida de la gente, ¿verdad? Bien, creo que el año que viene es posible que sigamos viendo un informe parecido, porque es una cuestión que lleva tiempo, y República Dominicana no solamente tendrá que hacer mucho para mejorar esto, sino para mejorarlo y para proyectar que lo hemos mejorado. Pero la muestra más clara de lo que está ocurriendo realmente, a contrapelos de lo que presenta el informe, es que ciertamente en las estadísticas oficiales de la República Dominicana y de organismos como la CEPAL, se establece claramente que en República Dominicana ha crecido la inversión extranjera. Y eso no es un invento. Y cito a la CEPAL porque pueden decir que el Banco Central lo acomoda, ¿verdad? Pero aquí ha crecido la inversión extranjera. Ayer, quizás en conocimiento de ese informe que la población ordinaria aún no conocía, el presidente de la República en hora de la mañana hablaba de un tema que uno no manejaba, que uno no... O sea, el presidente, en una información que solamente la veo que la destaca así, la manera que lo plantea el presidente Abinader, uno de los diarios de la mañana, el presidente destaca la confianza sin precedente en la República Dominicana. Y entonces el diario que hace esa publicación o que destaca ese ángulo de lo pronunciado de las palabras del presidente de la República en el acto del primer palazo para la construcción del edificio regional de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos en Santiago, el presidente de la República dice, voy a citar: yo puedo decir hoy que hay una confianza sin precedentes en la República Dominicana en el desarrollo de este país. Y más adelante siguió diciendo que él no conoce ningún grupo empresarial grande que no esté en proceso de expansión de sus negocios en la República Dominicana, que los grupos empresariales importantes de la República Dominicana, todos, según decía el presidente, están expandiéndose o tienen planes para la expansión. Evidentemente que cuando eso ocurre es porque hay un nivel de confianza en el país, de otra manera no puede ser. Entonces eso ocurre con los grupos económicos locales que están en eso, pero ocurre con grupos extranjeros, por eso crece la inversión extranjera, por eso estamos inaugurando nuevos vuelos hacia República Dominicana. Inauguramos el día pasado 2 vuelos
para Samaná, vuelos a República Dominicana, que hablan claramente de cómo se está confiando en las cosas que están ocurriendo dentro. Claro que tenemos que mejorar, claro que tenemos que ser más transparentes, claro que tenemos que establecer más controles para que en la administración pública, para que el sector privado se maneje de manera más transparente. Tenemos que ir ahí, pero es una lucha que no termina nunca. El ser humano, y eso ocurre aquí en Estados Unidos, ocurre en los países nórdicos, donde eso se supone que está superado, hay ciudadanos todavía que juegan a la trampa en el mundo entero. Entonces permanentemente tenemos que vacunarnos contra eso, pero ese es un mal eterno.